Buenas tardes a todos, bienvenidos a la Escuela Aurum Argentina, continuando el seminario de integración varón-mujer, hoy en el 7º encuentro. Vamos a iniciar el encuentro de hoy con la metáfora que utilizamos del Kali Yuga, o sea, la edad de hierro en la cual estamos. La edad de hierro es asimilable con lo que se llama el morbus y la pestis, o sea, la metáfora de la peste. No en vano, si nos fijamos en el imaginario colectivo, en el inconsciente colectivo, en el cual estamos atravesados. La metáfora actual es la de los zombies o los muertos vivientes. Es la metáfora de la pestis y del morbus, de lo mórbido y de la peste. O sea, es la esfera de sombra de esta época. ¿Cómo conceptualizaban en los textos antiguos a esta época? ¿Cuáles son los atributos? En los textos antiguos, para caracterizar esta época, se la caracterizaba de la siguiente manera. El padre no se parecerá a los hijos, ni los hijos al padre. Despreciarán a sus seres queridos, les insultarán con duras palabras. Tampoco advertirán las vigilancias de los dioses, y unos saquearán la ciudad de los otros. Ningún reconocimiento habrá para el que cumpla su palabra, ni para el justo y el honrado, sino que tendrán en más consideración al malhechor y al violento. En este momento hay dos, y Némesis abandonarán la tierra espantadas e irán a vivir al Olimpo. ¿Quiénes son Aidos y Némesis? Lo que en griego se denomina el pudor y la justicia. O sea, el pudor y la justicia en el Kali Yuga, en la Edad de Hierro, abandonarán la tierra espantadas y se irán a vivir al Olimpo, o sea, al cielo. O sea, que en esta época el pudor y la justicia no son puntos de apoyo, porque no están. O sea, no forman parte de la afirmación de este plano de significación. Corresponden a una realidad olímpica en relación a la actualidad. Bueno, esto que es un texto antiguo, creo que es obvio que ilustra el espíritu de esta época. Y esto es lo que se denomina arquetípicamente el morbus y la pestis, la peste. Es verdaderamente aquello de lo cual el individuo debe aislarse, realizar un cerco estratégico para quedar a salvo de estas cuestiones que infectan la época, y que esta infección pasa a ser el denominador común de la época. Yendo a un plano más arquetípico del inconsciente colectivo y a un plano más real, ¿qué significa que se termina la Edad de Oro y estamos en la Edad de Hierro? Habíamos mencionado el mito de Prometeo, que el mito de Prometeo y Pandora
marcan el fin de la Edad de Oro. ¿Y qué se habilita a partir del mito de Prometeo y Pandora? Que es la puerta abierta, como decíamos en el Kali Yuga, para Epimeteo, que es quien repite constantemente y necesita experimentar para aprender, y que se da cuenta después que las cosas pasan y que no puede salir de ese eterno retorno. Epimeteo en lo masculino y Eva en lo femenino, que también se da cuenta de las cosas después que pasan y tampoco puede salir de ese eterno retorno. ¿Cuál es la realidad a partir de que no hay edad de oro? Es una realidad con la cual chocamos contra ese borde permanentemente todos los días. Primera realidad. Señores, señoras, nos morimos. Entrar en la vida significa que estamos sujetos a la muerte. Primer punto. Segundo punto, hay división sexual. Lo que en otra era una totalidad, hoy se expresa como división sexual. Y por lo tanto, es una lucha arquetípica del hombre y la hembra. O sea, la potencia del hombre y la hembra, debido a la división sexual, combaten arquetípicamente, tienden a realidades distintas, naturalmente en relación a esta época. Por lo tanto, los hombres y las hembras están destinados naturalmente a no encontrarse. Para que se encuentren, se tiene que dar esa torsión, esa cinta de Moebius, que únicamente desde el sujeto se puede realizar. Para que el hombre y la hembra se encuentren en esa cinta de Moebius, como varón y como mujer. Ese es el proceso. ¿Cuál es la tercera característica? Decíamos, hay macho y hembra. O sea, hay hombre y hembra. O sea, principios que decíamos están destinados a no encontrarse por la torsión espacio-temporal arquetípica. Porque las potencias responden a la división, no a la connubio, a la integración. O sea, lo natural es la división y la lucha de principios. Únicamente desde el sujeto puede realizarse la integración de polos. ¿Qué significa la lucha arquetípica? Que un principio combate con el otro y lo tacha de la realidad. O sea, es la afirmación de un principio a costa de tachar al otro. O sea, para que un principio esté, el otro tiene que no estar. Ese es el principio de la división. Por eso, en una discusión entre un hombre y una hembra, naturalmente, primero que nunca se van a encontrar, sino que la discusión va a ir increciendo y se va a hacer más grande, no más chica. ¿Por qué? Por la época en la cual vivimos. ¿Cuál es el cuarto atributo de esta época? Señoras, señores, hay que trabajar. O sea, las cuestiones de la realización no están dadas, sino que el sujeto tiene que provocarlas. Entonces, esos son los cuatro atributos reales, los cuatro bordes contra los cuales chocamos en lo cotidiano.
los hombres y las hembras, que aspiramos a ser varones y mujeres. Nos morimos, primer borde, hay división sexual, segundo borde. Hay hombre y hembra, y hay que trabajar. Desde esos bordes se abre el panorama hacia el sujeto. Dicho esto, podemos concluir que en la Edad de Oro los hombres convivían con los dioses. O sea, la materia convivía con el espíritu. Dicho de otra manera. Pero en determinado momento hay una crisis. ¿Qué significa crisis en griego? Separación. Se separa la materia y el espíritu. Esa separación entre el espíritu y la materia es lo que da principio a los 4 puntos que mencionábamos. Nos morimos, hay división sexual, hay macho y hembra y hay que trabajar. Fíjate, eso se va abriendo. Y en ese abrirse, esa realidad nos encuentra a nosotros. Nos atraviesa y nos entrama desde el otro. Así todo, ¿cuál es la estrategia del sujeto? El Wu Wei. O sea, que lo que causó la caída significa puede servir para la elevación. Entonces, ¿cuáles son los 4 Wu Wei que habría que realizar desde el sujeto para ir más allá de esa separación y amanecer en la integración del sujeto? ¿Cuál sería la manera de apoyarnos en el hecho de que nos morimos? Considerar cada instante como si fuera el último. De esa manera vivían los antiguos guerreros, porque en el rito de la guerra, que tenía que ver con la iniciación, con los señores de la guerra, el guerrero en la antigüedad, en la tradición, cada momento de disfrute podía ser el último, y vivían de esa manera, poniendo el 100% del sujeto en cada vivencia. Eso es lo que abre la puerta de la intensidad y lo que nos permite no dormirnos en cronos, o sea, en la rutina. Esa es la propuesta del éxtasis, vivir cada instante como si fuera el último. Así el sujeto se apoya en el arquetipo muerte, estando en la vida. ¿Cuál es el segundo Wu Wei? Tomando la realidad de que hay división sexual. Como decíamos, en estos mandalas que tenemos en la escuela, en el cual el varón lo que ve es lo que no ve la mujer, y la mujer lo que ve es lo que no ve el varón. Eso es apoyarse en la división sexual para recuperar la percepción de la totalidad. O sea, el sujeto se apoya en la división sexual para integrar polos opuestos. Esa es la propuesta original del Tantra. O sea, desde una óptica de totalidad, integrar polos opuestos. Tomar 2 principios incompatibles y sexualizarlos. ¿Qué quiere decir? Obligar a que se unan. Esa es la propuesta original del Tantra, que en la India prevédica
significaba el corte de lazos. El corte de lazos que atan. ¿Que atan a qué? A la época. ¿Cuál sería el Wu Wei para el tercer principio? Hay hombre y hembra, potencias opuestas. La utilización de las potencias opuestas en la connubio desde el sujeto para obligar a los principios opuestos a integrarse en una realidad mayor. Esa es una propuesta alquímica desde el sujeto. Y finalmente, ¿cuál es el cuarto Wu Wei que utiliza el sujeto? ¿Contra qué realidad choca en el Kali Yuga? Hay que trabajar, ¿no? Las personas en el Kali Yuga padecen el trabajo. ¿Por qué? Porque el espíritu de la época, el Zeitgeist, espíritu de la época, es el culto a la esclavitud en la actualidad, en el Kali Yuga. Si nos fijamos, hay dos vocablos que permanentemente se utilizan en el New Age y en el espiritualismo. Diferenciamos espiritualismo de espiritualidad, siendo el espiritualismo la pose que adoptan las personas para creerse a sí mismas espirituales, cuando no lo son. Entonces, ¿cuáles son las dos palabras que podemos encontrar en el espiritualismo en esta época, ¿no? Cuyo exponente más visible es el New Age, por ejemplo? Fíjate que la mayoría de las personas no individualizadas, gregarias, utilizan dos palabras claves y las intentan aplicar a lo invisible como dos cosas buenas: limpieza y trabajo. O sea, la limpieza y el trabajo, o sea, los atributos de los esclavos en la antigüedad, no de los hombres libres, sino de los esclavos. Hoy, en el New Age, fíjate que cuando se intenta describir lo que pasa en lo invisible, siempre se dice: entonces te están haciendo un trabajo y hay que hacer una limpieza, ¿no? Entonces tenés que limpiarte de alguna manera y tenés que trabajar. Por eso se organizan, ¿qué se organizan? Los talleres. Que los talleres son para trabajar. Los workshops. O sea, work, trabajo, shop, negocio. O sea, es una prolongación en esta época de la religión de los esclavos, como decía Nietzsche. Entonces, siempre que encuentren que alguien menciona trabajo o limpieza, son señales inequívocas de que no hay sujeto. ¿Por qué? Porque el trabajo y la limpieza, o sea, la religión de los esclavos, es la religión de ser objeto, no sujeto. Y los objetos siempre son objetos del deseo de otro. Por eso es, bueno, vamos a votar a alguien para que nos arregle los problemas. Y los candidatos, que son el representante del gran otro, y en una campaña electoral se ponen enfrente de los miles de objetos votantes, ¿qué es lo que les prometen? Trabajo y limpieza. Y así la rueda se realimenta a sí misma. Bueno, esa es la edad de hierro en la cual estamos. El sujeto se sitúa más allá y por encima de estas cuestiones.
Dicho esto, vamos a caracterizar una figura que no es ni varón ni mujer, ni hombre ni hembra, un híbrido en la mitología, que también tiene que ver en lo arquetípico con esta época. La figura en sí es Tiresias, es el famoso adivino ciego de Tebas, es el que oficio de oráculo para Edipo. ¿Cuál es la historia de Tiresias? Es una historia interesantísima. Tiresias es un adivino tebano, ciego, que originalmente estaba caminando por el Citerón, el monte en el cual después fue abandonado Edipo, el mismo monte. Entonces era alguien que caminaba por ese monte. Y en un determinado momento, Tiresias, en ese monte, en el monte Citerón, observa 2 serpientes copulando. Ante esa visión, él toma la acción de separarlas, a las 2 serpientes que estaban copulando. Y como consecuencia de este acto, él, que era hombre en ese momento, se transformó en mujer. Y así vivió 7 años de su vida como mujer. Pasados esos 7 años de su vida, otra vez, o sea, el eterno retorno, está caminando por el monte Citerón. Y hop, de repente, vuelve a ver a 2 serpientes copulando. Se acerca, las vuelve a separar, y en ese momento se transforma otra vez en hombre. Eso es lo que cuenta el mito, que Tiresias es prácticamente una de las únicas figuras míticas que ha sido tanto hombre como mujer, tanto hombre como hembra, hablando con propiedad. En los textos más tardíos, como la Metamorfosis de Ovidio, se cuenta la historia de cómo Tiresias llega a ser Tiresias, el adivino ciego. Y el mito cuenta que estaban discutiendo Zeus y Hera, o sea, los esposos en el Olimpo. Como casi todas las historias míticas, comienzan con una discusión entre esposos. Eso se da en muchos mitos. Así comienzan los mitos. ¿Por qué? Porque uno ve lo que el otro no ve. Volvemos a lo mismo. Ahí la riqueza del mito. Entonces, ¿de qué estaban discutiendo Zeus y Hera? El tema era ver quién es el que goza más en el acto sexual. ¿Quién goza más? ¿El hombre o la mujer? ¿El hombre o la hembra? Bueno, Zeus y Hera estaban enfrascados en esa discusión. Que sí, que no se ponían de acuerdo. Entonces Zeus, como siempre hace en sus discusiones con Hera, dice, vamos a llamar a una tercera persona y vamos a preguntarle. O sea, hace el ole. ¡Ole! Por eso es Zeus. Dice, bueno, vamos a llamar a Tiresias, dice Zeus. Y Hera se queda sorprendida. Dice, siempre me hace lo mismo este. Y Zeus dice, vamos a llamar a Tiresias, porque él conoce a Afrodita
de un lado y del otro. O sea, conoce a Afrodita como hombre y como hembra, por los 7 años y los 7 años. Y Hera dice, tiene razón, mi esposo tiene razón. Dice, bueno, que venga Tiresias. Entonces le preguntan a Tiresias, Tiresias, ¿quién goza más en el acto sexual, el hombre o la hembra? Y Tiresias se queda pensativo y después de un rato, cavilando, dice, si separamos en 10 lotes el gozo sexual, o sea, si le ponemos un número, 10, al gozo sexual, la mujer se lleva 9 y el hombre 1. O sea, quien goza más es la mujer. Bueno, parece que Hera se enojó mucho cuando respondió eso. Como toda esposa que se enoja, y le quitó la vista. Lo dejó ciego. Tiresias dice, me llaman para dirimir una cuestión entre esposos y la mujer que no está me deja ciego. Entonces Zeus, para compensar la situación, dice, bueno, está bien, mi esposa te dejó ciego, pero yo te voy a dar la posibilidad de ver las cosas invisibles. Entonces Hera lo deja ciego y Zeus le da la posibilidad de ver lo que no se ve. Así nace la figura del adivino, Tiresias, que fue dejado ciego por Hera y empezó a ver las cosas que no se ven a través de lo que le da Zeus. Así se genera el adivino. En la obra Edipo Rey de Sófocles aparece Tiresias ya como adivino. Y así empieza el argumento de Edipo. ¿Cómo comienza el tema? Hay un problema en la ciudad de Tebas. ¿Cuál es el problema en la ciudad de Tebas? Que habíamos mencionado que era el antiguo centro iniciático de la magia tebana, que tenía una particularidad griega y una particularidad egipcia. Por eso estaba Tebas en Grecia y Tebas en Egipto. ¿Cuál es el problema que hay en Tebas? Por el cual así comienza el argumento de Edipo Rey. La peste. Edipo se encuentra con Tiresias. ¿Y qué le dice Tiresias a Edipo? Le dice, vos sos el miastor, en griego. Le dice la verdad, la veritas. ¿Qué significa miastor en griego? Miastor es el que produce la mancha, la infección. O sea, en otras palabras, ¿qué le dice Tiresias a Edipo? Vos sos el responsable de la peste. Vos sos el que produce la mancha. El causante de la situación. ¿A qué se estaba refiriendo Tiresias? ¿Cuál es el miastor? O sea, lo que causa la mancha en el universo A. La díada. Madre, hijo. O sea, el no poder ir más allá de la díada, madre, hijo, en el universo A, Edipo. Porque Edipo, ¿cuál es el argumento? Se queda con la madre y mata al padre. O sea, se queda encerrado en la díada del universo A, de lo visible. Queda como hijo en pareja con su madre, con el incesto. Ese es el miastor, el que produce la mancha. Fíjate, todo el concepto de la peste es cuando se queda encerrado la díada en la relación madre-hijo, que habíamos caracterizado en un extremo patológico como la psicosis. O sea, cuando el hijo
en condición de objeto del deseo de la madre, queda frisado como objeto y no se posiciona como sujeto del deseo propio. O sea, queda como un satélite del deseo de la madre, el hijo. Fíjate, esa concepción es lo que le dice Tiresias a Edipo. Eso es lo que genera la peste. Eso históricamente lo podemos rastrear en lo que se denomina el siglo de Pericles. ¿Cuál es el argumento arquetípico del siglo de Pericles en relación a lo que decíamos? En algunas obras de Platón se menciona que no es Pericles quien dirige Atenas, sino Aspasia, o sea, la hetaira de Pericles. Habíamos dicho que Pericles deja a su mujer y sus hijos, a su esposa, y se va con Aspasia, que es la hetaira. Que Aspasia era una figura interesantísima. Lo curioso es que lo que se llama aparentemente el patriarcalismo griego está fundado en la figura de Aspasia, que es una mujer, es una hetaira. Y habíamos dicho que Aspasia recibía en su casa a los principales exponentes de la época, que eran, por ejemplo, Anaxágoras y Protágoras. Ella los recibía en su casa, hacía las veladas, y era la que concedía energéticamente todas esas cuestiones culturales. Bueno, ¿cuál es la consecuencia de esto? ¿Qué es lo que pasa en el siglo de Pericles a medida que va avanzando? Aparece la peste. El mismo argumento que en Tebas con Edipo. Fíjate que el Pericles muere por la peste. Entonces ahí el pueblo empieza a preguntarse, ¿estaremos haciendo las cosas bien? Porque todo esto que creamos que termina con la peste. Y empiezan a preguntarse de dónde surge la peste. ¿Y de dónde surge la peste? Fíjate, en relación a los niveles que habíamos dicho. Pericles deja a su esposa y sus hijos, que es la línea de sangre del espíritu, de la Fides, y se va con Aspasia, que es la hetaira. ¿Integró polos o no integró? No. O sea, se queda con el plano del alma, que es Aspasia, la hetaira, y tacha el polo del espíritu y de la línea de sangre, que era la mujer de él. Ahí empieza la peste. Ahí empieza la peste. Entonces, Aspasia, lentamente, para Pericles y para los personajes de la época, empieza a ser la mamá. Todos se reunían en la casa de ella. Ella los recibía, los alimentaba, los criaba. Fíjate. ¿En qué queda encerrado Pericles con Aspasia? En la díada, madre e hijo. De ahí surge el miastor, el que produce la mancha, la peste. Lo mismo que Edipo. Toda esa concepción de la democracia ateniense está encerrada dentro de la díada, madre-hijo. Y no va más allá de la díada. Esa es la tragedia en sí. ¿En qué estaba basada la democracia ateniense? Que era lo que ostentaba Pericles, en el logos, la palabra, el logos humano. El logos humano, o sea, la palabra en el plano humano. Ese es el fundamento de la democracia. No está basada en el orden divino del mundo, ni en el espíritu,
ni en lo increado, ni en lo que está más allá de la díada. Se basa en ¿qué? En el logos humano, no en el mitos, que es lo que conecta con el espíritu, sino en el logos, que es el plano del alma. Allí reside la causa de la pestis, de la peste, en que no se puede ir más allá del plano del alma, de la díada, madre, hijo. Y si no se va más allá de la díada, el polo masculino queda como objeto del deseo de la madre. Y la madre deja de ser mujer y pasa a ser exclusivamente madre. Bueno, esa es la entelequia arquetípica que deja encerradas a todas las demás situaciones. De eso hay que curarse en el universo A. De eso nos tenemos que curar estando encarnados en este plano de significación. De no quedar encerrados como hijos dentro de la madre. Fijémonos cómo son los acontecimientos. Protágoras muere. Cuando viene el cambio de mentalidad, o sea, el cambio de época, todos esos individuos son llamados a juicios de impiedad. O sea, el pueblo los enjuicia a los representantes de esa época. ¿Y qué pasa con los representantes? Anaxágoras se va de Atenas. Se toma el palo rápidamente. Aspasia se va de Atenas. Se empiezan a ir. Sócrates no se va. Se mantiene como sujeto. ¿Y qué le pasa a Sócrates? Lo matan. Porque le hacen el juicio de impiedad religiosa y lo matan. Al representante del espíritu, que era Sócrates, que se posicionó como sujeto, pasa a ser la víctima de la época. De la pestis. De lo que les dio el siglo de Pericles. Entonces, fíjate, toda la concepción de la díada de las culturas iniciáticas que afirman la madre y el hijo y que no pueden salir de ese esquema, de ese huevo, termina siendo algo iniciático o contrainiciático, tomando la iniciación como el crecimiento e ir hacia una vida mayor. Termina siendo algo contrainiciático. ¿Por qué? Porque la misma fuerza que permite que las cosas nazcan en un principio, que es la figura de la madre, pasado determinado punto del crecimiento, se transforma en un obstáculo. Lo mismo que posibilitó la vida, pasa a dificultar la vida y el crecimiento, como argumento arquetípico. Por eso la madre tiene que ir más allá del arquetipo madre. Y tiene que no dejar de ser mujer. Tiene que fundar su lugar de mujer. Y desde ahí ir hacia el arquetipo madre para no quedar encerrada en el arquetipo madre. Así como el hombre tiene que fundar su lugar de varón para no quedar encerrado en el arquetipo hijo de las situaciones. Porque allí precisamente en la díada está la pestis. Fijémonos de otro detalle. ¿Cómo termina Edipo? Al final de su historia, cuando no puede salir de la díada, se arranca los ojos. ¿Cómo quién? ¿A qué les hace acordar que Edipo se arranca los ojos? ¿Quién era el que le dijo a Edipo como oráculo lo que iba a pasar? Tiresias. Quiere decir que Edipo, por seguir el argumento que le dijo otro, en este caso Tiresias, termina como Tiresias.
¿Y por qué Tiresias estaba ciego de los dos ojos? Porque el plano del alma, que es el plano de Tiresias, es el plano de la androginia. O sea, el plano del alma es hermafrodita. Es una combinación de Hermes y Afrodita. El alma puede ser por momentos masculina y por momentos femenina. Por ejemplo, todos los dilemas sexuales de la homosexualidad y la bisexualidad están en el plano del alma, no en el plano del espíritu. En el espíritu, o sea, está el hombre absoluto o la mujer absoluta, lo que se denomina el ella, el hombre absoluto, el que la reintegró a ella en su interior, o ella, él, o sea, la ella, mujer absoluta, que lo reintegra al él en su interior y se reintegra como totalidad. Entonces, el alma es Tiresias, es por momento, según como vienen los 7 años, es una polaridad o la otra. Fíjate como Tiresias. Porque, ¿qué es lo que lo hace convertirse y transformarse a Tiresias? El designio serpiente. O sea, el ver las dos serpientes copulando. Y las dos serpientes es el signo de ¿quién? De Hermes y de Afrodita. Fíjate, hermafrodita. Entonces, el plano del alma, que es el plano hermafrodita, que no desemboca en el espíritu, o sea, en el sí mismo, cuyos dilemas son la bisexualidad, la homosexualidad, todas esas cuestiones, ¿qué atributos tiene? Está ciego. Fíjate. Baja línea, como un oráculo, pero está ciego de los dos ojos. ¿Por qué? Porque la vieja era lo deja ciego. Hera, la esposa de Zeus, o sea, la vieja Hera, lo deja ciego, no le permite ver. Entonces, Tiresias queda, el alma, cuando queda encerrada en esa postura antigua de la vieja Hera, es como Tiresias. Por momentos va a ser una cosa, por momentos va a ser otra, depende cómo sople el viento. Va a bajar línea, diciendo todo lo que hay que hacer. No va a ir más allá de la peste, porque nunca va a solucionar nada con lo que dice. Fíjate, todas las almas que son como Tiresias, que canalizan el arquetipo Tiresias, todos los oráculos ahora en el New Age, fíjate que bajan línea, aparentemente muy seguros de sí mismos, pero nunca solucionan nada. O sea, te sacan la ficha de las cuestiones del pasado, como Tiresias, pero no pueden ir más allá de la peste, de la pestis. O sea, no pueden aportar realmente la solución para el cambio de era. Para el cambio de era, como Tiresias. Por eso Edipo termina como Tiresias, porque sigue el argumento de Tiresias. No va más allá de la díada. Entonces, dicho esto, podemos decir, y bueno, ¿y dónde encontramos en la mitología alguien que sea como Tiresias, pero represente el plano del espíritu, la contraparte superior? Entonces vamos al universo B. Padre, hija. Odín, Brunilda. ¿Qué hace Odín
para lograr la sabiduría. Odín va a un pozo, que es el pozo de quién. Habíamos dicho, ¿qué significa el pozo que se cava hacia abajo y que da profundidades? De Achamot, o sea, la madre del demiurgo. O como decían los egipcios, Aj-Amotep, el eterno femenino que arrastra hacia abajo. Entonces Odín va al pozo, a Achamot. ¿Dónde está la liberación en todo esto? En el universo de Achamot y el demiurgo, cuya síntesis era ese pozo que arrastraba hacia abajo. Entonces el universo A, el pozo, Achamot, le dice, bueno, pero para lograr eso tenés que pagar con algo. Para percibir la clave de la liberación, tenés que pagar con algo. Esas son las claves del universo A. El universo A es netamente económico. El universo de la madre con el hijo. Todo es economía. Por eso es todas las sustancias que no se pierdan, por eso se reciclan en otras cosas, se van transformando en otras cosas. Lo que ayer era un árbol, hoy es esta mesa, mañana pasa a ser brasa para un asado, después pasa a ser humo, después pasa a ser lluvia y se va transformando. Pero nunca se pierde, ¿por qué? Por el criterio económico de la madre. Para que todo se quede en el universo creado. El criterio económico es para que todo se quede y nada se vaya. Entonces, ¿con qué le paga Odín al universo A para percibir la clave de la liberación? Con un ojo, no con los dos, con un ojo. Entonces, ¿cómo queda Odín en su trono? Queda con un ojo viendo el universo A y con el otro viendo el universo B. O sea, tiene una visión de la totalidad. No es como Tiresias, que estaba ciego de los dos ojos y queda en el plano del alma. Odín queda con un ojo viendo un universo y con el otro viendo el otro. ¿Y quiénes usan después ese ojo de Odín, con el que Odín pagó y lo tiró al pozo? Las nornas del destino. Que fíjate, eran 3 mujeres, las nornas hilanderas del destino, que tejen y destejen el fatum, o sea, los designios. Son las que utilizan un ojo entre las 3. Se lo van prestando. Se lo van prestando. Tienen un ojo. Si se lo prestan, quiere decir que ese ojo no era de ellas. Porque se lo van prestando. ¿De quién es ese ojo que se van prestando las nornas del destino para bajar la ficha y decir todas las barbaridades que dicen? Es el de Odín, que a Chamot se lo da las nornas, con el que le sacan la ficha a todo el que aparecía ahí, sea Dios, héroe u hombre. Es el ojo con el que pagó Odín. Pero fíjate, Odín también es oráculo, pero con un ojo. Tiene una visión de la totalidad. Eso es lo interesante. Es como si fuera la contraparte superior de Tiresias. Odín es el espíritu. Porque con un ojo ve el universo A. Con otro ojo ve el universo B. Y la pregunta más importante, ¿desde dónde Odín ve lo que ve? En la figura de Odín, cuando está en su trono, fíjate que a sus espaldas tiene a 2 cuervos, Hugin y Mugin. ¿Qué significan Hugin y Mugin? El pensamiento y la memoria. Odín, cuando usa su pensamiento y su memoria,
los deriva a los cuervos, o sea, a lo que vuela. El pensamiento y la memoria de Odín no están en su cerebro, están en los cuervos, Hugin y Mugin. Quiere decir que Odín no percibe desde el pensamiento y la memoria como perciben los hombres, ni desde el pasado, la memoria, ni desde la trama del pensamiento, que es el sueño vigílico. Entonces, ¿desde dónde percibe Odín? Teniendo un ojo en el universo A, otro ojo en el universo B, y apoyándose como referente ocasional en el pensamiento y en la memoria. Bueno, esa es la figura del oráculo desde el espíritu. Eso es lo que está más allá de la peste, de la pestis y del morbo. Ese es el referente que va más allá. Por eso el logos, la palabra, que teniendo un pequeño cuerpo hace cosas muy grandes, tiene que estar subordinado al mitos, o sea, al mito correspondiente, desde el cual se ejerce la palabra. Pues fíjate, Pericles, ¿desde dónde utilizó su palabra? Desde la díada, desde estar encerrado en el plano del alma. Entonces todo lo que creó terminó en la pestis, en la peste. Edipo, todo lo que hizo, lo hizo desde quedar encerrado en el plano del alma de entrada. Por eso todo lo que hizo terminó en la pestis. Tiresias, todo lo que hace, lo hace desde estar encerrado en el plano del alma. Por eso tampoco puede ir más allá de la pestis. Por eso el logos tiene que estar amparado en el mitos, que es el plano del espíritu. Logos, plano del alma, tiene que estar amparado en mitos, plano del espíritu. Porque lo que define todo es el mito desde el cual se habla en el sujeto. Entonces, la clave para el sujeto es hablar logos desde un mito que lo libere, que lo lleve más allá y por encima de la vida y de la muerte, del universo A y del universo B. Esa es la propuesta maestra. Esa es la curación de la pestis del Kali Yuga. Desde ese mito se vislumbra la Edad de Oro. Desde el mito de Odín, el oráculo que va más allá del pensamiento y de la memoria. Aquí concluimos la primera parte. Descansamos y continuamos en un rato. Muchas gracias por estar.